Disculpen la interrupción, hermanitos. Entonces decíamos, vamos a continuar aquí con el punto 6. Dice, en la actualidad los judíos leen, además de la historia de Ruth, de la fiesta que ya hemos leído hace un momento, y nos mandan a la lectura de, bueno, de Ruth, ya conocemos la historia. Teniendo presente la relación de esta fiesta con la agricultura, ¿por qué la lectura de Ruth es especialmente apropiada en esta oportunidad? Ustedes ponen como respuesta, la historia de Ruth ocurrió al principio de la cosecha. Punto seguido. La fiesta de las semanas también se celebraba en esa época, coma, cuando en gratitud delante de Dios, coma, mecían la gavilla, gavilla con B chica, mecían la gavilla. ¿Qué cosa es la gavilla? Viene a ser un manojo o un ramo de cebada, ¿no? Que la mecían pues, para que salga la cebada, ¿no? Mecían la gavilla como primicia de los primeros frutos de la siega o de la cosecha, la siega, ¿no? Esto lo vemos en Levítico 20, capítulo 23, versículos 10-11. En el punto 7, pero los judíos encuentran un significado mesiánico en la historia de Ruth, de la lectura de 2:3 y 4:13. Inciso A, ¿quién era el pariente en cuyo campo espigaba Ruth y con quien posteriormente ella se casó? ¿Quién era el pariente? Vos, hermano. B labial con mayúscula, O-O-Z, vos. En el inciso B, ¿dónde vivía? Lea Ruth 2:4, ¿dónde vivía? En Belén. Todos son de Belén, hermano. Inciso C, ¿qué esperanza mesiánica contiene entonces la historia de Ruth? Lea Ruth 4:17. La respuesta, vos y Ruth fueron padres de Obed, de quien nació Isaí, padre de David, del rey David, punto seguido. Para los judíos, entre comillas, hijo de David, es un título mesiánico. Así ponen como respuesta. Inciso D, ¿por qué la lectura de Ruth en la fiesta de las semanas, o sea, en Pentecostés, tiene un fuerte simbolismo mesiánico para el cristiano también? De la lectura de Mateo 15, 1, 5, 6 y 16 y Mateo 2, 1, la respuesta es la siguiente. Porque Jesús, el Mesías, fue el hijo de David. Fue el hijo de David, entre comillas. Y descendiente de Boz y Ruth. Punto seguido. También nació en Belén, el pueblo de Boz y de David. Bien, hermanos, entonces el punto 8 dice, finalmente Pablo encontró una esperanza mesiánica aún más profunda en esta fiesta, según expresa en 1 Corintios 15:20. Vamos a 1 Corintios 15:20. ¿Qué nos dice Pablo, el embajador de Cristo? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El tema de primicias. Entonces, ¿qué ponemos aquí como respuesta, hermanos, aquí en esta pregunta? Para Pablo, las primicias ilustraban la resurrección de Jesús como el primer fruto de una gran cosecha, de todos los salvados. Qué gran respuesta, hermano. Ahora, la fiesta de tabernáculos. Dice aquí, las ramadas transitorias construidas para la fiesta de los tabernáculos en el patio, en el jardín o sobre los techos, simbolizaban los 40 años que el pueblo de Dios, anhelante de la tierra prometida, caminó por el desierto, pero según Hebreos, de la fiesta de los tabernáculos prometía algo más a los judíos más piadosos. De la lectura de Hebreos 11, 13, 16, ¿qué tenemos, hermanos? Les prometía, como respuesta, ya lo hemos leído en Hebreos 11, 13, 16, les prometía el gran día cuando Dios recogería a los fieles de todas las naciones, en el reino mesiánico en el cielo. En el reino mesiánico en el cielo. Punto 10. Recuerde que las fiestas de la semana celebradas al principio de la cosecha, mientras que la fiesta de los tabernáculos celebraba su término, cuando los judíos llevaban palmas en sus manos y gritaban sus hosanas. O sálvanos al Señor. ¿Qué aspecto del reino mesiánico simbolizaba esto? De la lectura de Apocalipsis 7, 9, 10, que ustedes la hacen en casa, hermanos, colegimos lo siguiente para la respuesta. Escriben ahí, el gran día final,
cuando toda la cosecha, es decir, todos los salvados por Cristo, coma, serán recogidos para el reino mesiánico, coma, agitando con exaltación las palmas. Esa es la respuesta que ustedes deben anotar ahí. En el punto 11, dice, los judíos del tiempo de Jesús tenían varias costumbres para indicar su esperanza mesiánica en la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, echaban agua en el templo, llevaban antorchas al templo, ¿no es cierto? Inciso A, Jesús, como buen judío, y como todos sus discípulos, por supuesto, como un símbolo del Espíritu Santo que Dios derramaría sobre Israel y sobre todas las naciones. Perdón, inciso A, disculpen el lapsus. Inciso A, Jesús, como buen judío, también iba a Jerusalén para celebrar las fiestas, a cual asistió de acuerdo a Juan 7.2, de acuerdo a la lectura de Juan 7.2, a la fiesta de los tabernáculos. Respuesta. Inciso B, ¿qué referencia a las dos costumbres mencionadas anteriormente hizo Jesús en Juan 7:37-39 y 8:12? Las respuestas son las siguientes. Primera línea, que Él es el agua que puede satisfacer la sed. Que Él es el agua que puede satisfacer la sed. Ahí en Mateo vemos que dice que quien probara de esa agua nunca más tendría sed, ¿no es cierto? Y en la siguiente línea dicen que Él es la luz verdadera que alumbra el templo eterno. Muy bien. Inciso C, ¿cómo habrían interpretado esta referencia a los judíos de esa época? De la siguiente manera. Respuesta, que Jesús se identificaba como la respuesta a las oraciones y esperanzas mesiánicas de la fiesta de los tabernáculos. Repito, que Jesús se identificaba como la respuesta a las oraciones y esperanzas mesiánicas de la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. Y aquí tenemos al final las dos grandes fiestas, que es la fiesta de trompetas, ¿no es cierto? Que era una fiesta muy sencilla, que era que se celebraba el mismo día, ¿no es cierto? En el transcurso de la mañana, como la fiesta del Yom Kippur, pero la primera tenía el propósito de anunciar, ¿no?, a todos la convocatoria, ¿no?, y que preparasen ya sus cuerpos, sus mentes, que estuvieran preparados, pues, para acercarse a ese gran momento de la expiación. Entonces, de la lectura que tenemos aquí, dice, se anuncia este año nuevo tocando la trompeta o el cuerno, ¿no es cierto?, llamando al pueblo al arrepentimiento. Entonces, inciso A, ¿por qué cree usted, antes, la shofán es un instrumento musical hecho del cuerno de un carnero? El cuerno de la shofán nos recuerda también la historia de Abraham en Génesis. Por supuesto, pues, inciso A, ¿por qué cree usted? Porque nos recuerda el carnero que puso el Señor de sacrificio en lugar de Isaac. Esa es la respuesta que corresponde. Y en el inciso B, ¿qué significado mesiánico tiene para nosotros, de acuerdo a la lectura de Juan 3:16 y Mateo 26:42? Nos recuerda, como respuesta, nos recuerda el sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien cumplió en todo la voluntad de su Padre Celestial. Esa es la respuesta que corresponde aquí, hermanos. Ahora pasamos al día de la expiación o del Yom Kippur, en la lectura de Levítico capítulo 16. Entremos, hermano, perseveremos en la palabra ahí. Dice, quizás para el judío el eje del sistema de fiestas es el famoso Yom Kippur, nombre en lengua hebrea para el día de la expiación. Muy bien. Es el día dedicado a cubrir y perdonar los pecados de los arrepentidos. Efectivamente. Era principalmente el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar al recinto, ¿no es cierto?, del tabernáculo. El único día que podía entrar llevando la sangre del sacrificio para rociarla ahí, ¿no es cierto?, ahí en el arca del pacto, hermanos. Entonces, aquí tenemos que hacer un comentario, hermano, y lo voy a leer por razones de exactitud. Dice, cuando murió Jesús, miren esta grande reflexión, cuando murió Jesús el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
figurativamente, el cuerpo de Jesús roto o quebrantado por nosotros. Nos representa esa rasgadura del velo. Así Jesús con su muerte abrió para nosotros el camino hacia la presencia de Dios. Con la plena libertad que tenemos para entrar en el lugar santísimo, debemos acercarnos a la presencia de Dios y debemos aprovecharla constantemente, hermanos. Aunque nuestros pecados son perdonados por el sacrificio de Jesús, sin embargo, no debemos abusar de nuestro privilegio y debemos entrar reverentemente, con plena fe en la redención efectuada por Jesús a nuestro favor, y con el corazón sincero, sobre todo, hermanos, purificado y lavado de toda contaminación. Además, como el camino está abierto en todo tiempo, debemos entrar nosotros también constantemente, manteniendo firme, sin disminuir nuestra esperanza, hacer todo lo posible para estimular a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a proceder en la misma forma, en amor y buenas obras, reuniéndonos con este fin y exhortándonos unos a otros como manda el Señor. Miren qué grandes enseñanzas y qué muy buena reflexión. No es de mi autoría, pero la he recogido, hermano, para compartirlos con sano propósito. Este tema, hermano, es maravilloso. Te recuerdo, hermano, aquí está esta lección, pero te recuerdo, dijo, que tenemos todavía un tema pendiente referidos a esas tareas que son pocos los que se han dado ya su prueba. Me refiero, hermano, a los libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y también al Salmo del Buen Pastor, hermanos. Los exhorto, hermanitos, a que continuemos, hermano, en el estudio de la palabra y que nuestro amado y buen Dios derrame bendiciones para sus hogares. Que Dios los bendiga, hermanitos lindos. Hasta pronto.